Sentía el sabor de sangre en la boca cada vez que mi propio padre le susurraba al oído a mi hermano. «Puedes pegarle más fuerte hoy, Arturo. Papá quiere verla llorar de verdad». «Hola, mis queridos. Mi nombre es Viviana, pero todos me dicen Vivi. Tengo 69 años y nací aquí en el interior de Jalisco, en un pueblito llamado Tequila, que en esa época era mucho más pequeño de lo que es hoy. Si me están viendo, déjenme un me gusta y suscríbanse al canal, ¿está bien? Esta viejita se pone muy feliz cuando veo que hay gente de todo México acompañándome. Cuéntenme en los comentarios de qué ciudad me están viendo. A veces me quedo imaginando que mis palabras llegan a lugares donde nunca puse un pie en la vida, y eso me calienta el corazón de una manera que ni sé explicar. Hoy voy a contar una historia que cargué guardada en el pecho por más de 50 años. Una historia que mucha gente de mi propia familia ni siquiera sabe bien, porque el dolor era tanto que las palabras se negaban a salir de mi boca. Es sobre cómo el infierno a veces tiene dirección, tiene nombre, tiene apellido, y a veces vive debajo del mismo techo que tú. Era 1963. Yo tenía apenas 8 años y nuestra familia vivía en una casa de adobe en el centro de Tequila. Mi papá, Alfredo, era comerciante, tenía una tienda de abarrotes en la calle principal. Hombre respetado en el pueblo, saludaba a todo mundo. Iba a misa todos los domingos, siempre bien vestido, siempre sonriendo. Don Alfredo es un hombre de bien, decía la gente. Si supieran. Mi mamá, Janet, era una mujer bonita de cabellos castaños, siempre recogidos en un chongo bajo, ojos grandes y tristes que yo solo vine a entender el motivo años después. Ella cuidaba la casa, cocinaba, bordaba, hacía todo lo que una esposa decente debería hacer en esa época. Pero había algo en su manera de caminar, siempre con la cabeza baja, siempre susurrando, siempre disculpándose por existir. Y estaba mi hermano Arturo, 3 años mayor que yo. Desde pequeño él era diferente. No era una diferencia buena. Era algo que me daba escalofríos, aunque yo fuera niña y no entendiera bien lo que veía. Arturo lastimaba a los pajaritos que encontraba en el patio. Les arrancaba las alas despacio, solo para verlos tratar de volar. Rompía mis juguetes y después se reía cuando yo lloraba. Pero enfrente de los demás era el niño educado, el hijo ejemplar, el orgullo del papá. Nuestra casa era grande para los estándares de la época. 5 cuartos, patio con árbol de mango y guayabo, un pozo en el fondo. Tenía hasta un cuartito separado atrás que mi papá llamaba bodega, pero que más tarde descubrí que tenía otro propósito mucho más siniestro. Las primeras veces que Arturo me lastimó, pensé que era cosa de hermano mayor, un pellizco aquí, un empujón allá. Nada que no fuera normal entre hermanos. Mamá hasta lo justificaba. Viviana, no molestes a tu hermano. Él es hombre, es diferente. Pero poco a poco las cosas se fueron poniendo raras. Arturo comenzó a llamarme para jugar cuando papá y mamá no estaban cerca. Juegos que me dejaban incómoda, que me hacían llorar, que él decía que eran nuestro secreto. Si le cuentas a alguien, Viviana, susurraba con esa voz que me daba pesadillas, nadie te va a creer. Y si por casualidad te creen, yo voy a decir que tú fuiste la que pidió jugar así. Yo tenía 8 años. No entendía bien lo que estaba pasando. Solo sabía que no me gustaba, que dolía, que me sentía sucia después. Traté de contarle a mamá una vez, pero las palabras salieron revueltas, confusas, y ella simplemente dijo que era mi imaginación, que Arturo era un buen niño. Fue una tarde de diciembre, víspera de Navidad de 1963, que descubrí que el horror en mi vida era mucho mayor de lo que yo imaginaba. Papá había llegado más temprano de la tienda. Mamá había ido a casa de la vecina a buscar una receta de buñuelos, y yo estaba en el patio tratando de bajar mangos cuando oí voces viniendo del cuartito del fondo. La puerta estaba entreabierta. Me asomé y vi a Arturo ahí adentro, moviendo unas cuerdas, organizando unos trapos. Había una silla en medio del cuarto, y algo en esa escena me dio mucho miedo. «Arturo», llamé bajito, «¿qué estás haciendo ahí?» Él se volteó con una sonrisa que me heló la columna. «Preparando una sorpresa para ti, hermanita. Papá me mandó». En ese momento
Oí los pasos de mi papá acercándose. ¿Ya está todo listo, hijo?, preguntó, y había una ansiedad en su voz que nunca había escuchado antes. Sí, papá, puede traerla. Fue cuando entendí, estaban hablando de mí. Lo que pasó en ese cuartito esa tarde cambió mi vida para siempre. No voy a entrar en detalles porque algunos dolores son demasiado grandes para ser descritos, pero voy a decir lo suficiente para que ustedes entiendan. Mi propio padre no solo permitía que Arturo me lastimara, él participaba, él miraba, él orientaba. «Deténla bien, Arturo», decía papá, sentado en una silla en la esquina, los ojos brillando de una manera enferma. «Cuando trate de gritar, ponle el trapo en la boca». Yo me debatía, lloraba, suplicaba que pararan, pero era como si mis lágrimas los excitaran aún más. Arturo me pegaba con una correa vieja que papá guardaba ahí, y a cada golpe oía a mi papá respirar más fuerte, como si estuviera disfrutando lo que veía. «Puedes pegarle más fuerte», instruía papá. «Ella aguanta». Cuando todo terminó, yo estaba en el suelo del cuartito, toda morada, casi sin poder moverme. Papá se levantó, se acomodó la ropa y habló con la mayor naturalidad del mundo. «Acuérdate de lo que platicamos, Viviana. Esto de aquí es asunto de familia. Si le cuentas a alguien, principalmente a tu mamá, voy a tener que decirle a Arturo que sea todavía más creativo contigo». Salí de ahí arrastrándome. Logré llegar a mi cuarto y me quedé ahí acostada hasta que mamá regresó. Cuando me vio toda lastimada, con el labio partido y un moretón en la cara, preguntó qué había pasado. «Me caí del mango», mentí, como papá me había enseñado a mentir. «Ay, hija mía, tienes que tener más cuidado». Si supiera que quien necesitaba tener cuidado era ella misma. Esa fue la primera de muchas tardes en el cuartito del fondo. Siempre cuando mamá salía, siempre cuando no había nadie cerca para oír mis gritos. Papá creó hasta un sistema. Inventaba algún motivo para que mamá saliera de casa, y entonces me llevaba a la bodega. «Hoy vas a aprender a no llorar», decía algunas veces. «Niña que llora mucho se vuelve mujer débil, y yo no voy a criar hija débil». Otras veces era peor. «Arturo, enséñale quién manda en esta casa. Enséñale bien». Mi hermano obedecía con un entusiasmo que me daba asco. Era como si esos momentos fueran los mejores de su vida. Inventaba formas diferentes de lastimarme, probaba mi resistencia, veía hasta dónde podía llegar sin dejarme con marcas que mamá pudiera ver. «Te gusta estudiar, ¿verdad, Viviana?», dijo Arturo una vez mientras amarraba mis manos. «Entonces hoy te voy a enseñar algunas cosas que no están en los libros». Yo cerraba los ojos y trataba de irme a otro lugar en mi mente. Pensaba en las clases de la escuela, en la maestra Dalva que era tan gentil conmigo, en los libros que leía escondida debajo de la cobija. Soñaba con ser doctora, con cuidar a otros niños, con ser diferente a ellos. Pero por más que tratara de escapar mentalmente, mi cuerpo estaba ahí, sufriendo, sangrando, deshaciéndose poco a poco. Lo peor de todo era que papá no hacía aquello por enojo o por estar alterado. Lo hacía fríamente, calculadamente, como si fuera la cosa más normal del mundo. A veces hasta sonreía. «La mujer tiene que aprender desde chica cuál es su lugar», le justificaba a Arturo como si estuviera dando una lección de vida. «Y el lugar de la mujer es siempre debajo del hombre». Arturo absorbía cada palabra como si fuera evangelio. Mamá comenzó a sospechar cuando mis calificaciones en la escuela se desplomaron, cuando dejé de jugar, cuando me volví una niña callada que vivía encerrada en su cuarto. Pero cada vez que trataba de platicar conmigo, papá aparecía. «La niña está en una etapa difícil, Janet», decía con esa voz controlada. «Es normal, déjala quieta». Y mamá, que le tenía tanto miedo como yo, bajaba la cabeza y asentía. Fueron 2 años viviendo en ese infierno. 2 años despertando todos los días con miedo, durmiendo todos los días con dolor. 2 años fingiendo en la escuela que todo estaba bien, que era una familia normal, que mi papá era un hombre respetable. Hasta que un día, cuando yo ya tenía 10 años, algo cambió. Mamá llegó más temprano a casa,
justo cuando papá me estaba llevando al cuartito. Ella vio todo, mi miedo, las lágrimas, la manera en que papá sujetaba mi brazo con fuerza. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron, y en ese segundo mi mamá finalmente entendió. Esa noche, por primera vez en 2 años, vi a mi mamá llorar. No era un llanto común, era un llanto de quien acababa de descubrir que el mundo que conocía era una mentira. Se encerró conmigo en mi cuarto y por primera vez me preguntó la verdad. «Viviana», susurró, las manos temblando mientras tocaba los moretones en mi brazo. «¿Hace cuánto tiempo pasa esto?» No pude responder de inmediato. Las palabras se quedaban atoradas en la garganta, como si todavía tuviera miedo de que papá pudiera oírme a través de las paredes. Pero la manera en que mamá me miró en ese momento era como si finalmente se hubiera quitado una venda de los ojos. «Hace mucho tiempo, mamá», logré susurrar, «desde que tenía 8 años». Vi su rostro deshacerse. Se cubrió la boca con las manos, tratando de ahogar un grito de desesperación. «Dios mío, mi hijita, yo no sabía, te juro que no sabía, pero en el fondo creo que sí sabía. Sabía y tenía demasiado miedo de aceptar la verdad». Los días que siguieron fueron extraños. Mamá comenzó a observarme diferente, como si estuviera viendo cicatrices que siempre habían estado ahí, pero que ella eligió ignorar. Se fijó en cómo me encogía cuando papá se acercaba, cómo nunca me quedaba sola con Arturo, cómo siempre inventaba excusas para no estar en casa. «¿Por qué nunca me lo dijiste antes?», preguntó una tarde mientras preparaba la comida. «Porque cada vez que lo intentaba, usted decía que era mi imaginación, y papá dijo que si yo contaba sería peor para mí y para usted también». Mamá dejó de mover los frijoles y me miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Él te amenazó con eso?». Asentí, y fue ahí que ella entendió el tamaño de la trampa en que vivíamos. Papá no era solo un hombre violento, era calculador. Sabía exactamente cómo controlarnos, cómo mantenernos en silencio. Durante las semanas siguientes, mamá comenzó a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Cómo papá siempre encontraba la manera de que ella saliera de casa las tardes de jueves. Cómo Arturo se emocionaba esos días, como si esperara algo especial. Cómo yo siempre me enfermaba o me lastimaba esas mismas tardes. Él lo planea todo, murmuró una noche mientras me ponía pomada en la espalda, donde Arturo me había pegado con un palo de escoba. Todo está calculado. Lo peor es que papá ni siquiera trataba de esconder más. Desde que mamá había descubierto, se puso todavía más atrevido, como si estuviera probando hasta dónde ella aguantaría sin hacer nada. «Janet», dijo una mañana en el desayuno, «hoy te vas a casa de tu hermana en Guadalajara. Te quedas ahí unos 3 días. Necesito resolver unas cosas aquí en casa». Mamá me miró, después a él. «¿Qué tipo de cosas?» «Cosas que no son de tu cuenta», respondió papá, la voz cargada de amenaza. «Te vas porque yo lo estoy mandando». En ese momento vi algo en el rostro de mi mamá que nunca había visto antes. No era miedo, no era sumisión, era rabia, una rabia fría, contenida, peligrosa. «Está bien, Alfredo», dijo, la voz extrañamente calmada. «Sí me voy». Pero esa noche vino a mi cuarto y me susurró al oído. «No te voy a dejar sola con ellos nunca más, te lo prometo». Fue a partir de ahí que comenzamos a planear nuestra huida. Mamá investigó, platicó con personas de confianza, descubrió que teníamos parientes lejanos en la Ciudad de México que nos podrían recibir. Comenzó a guardar dinero escondido, vendiendo sus joyas, su ropa mejor, todo sin que papá se diera cuenta. «Cuando salgamos de aquí, hija», decía mientras contaba las monedas, «va a ser para nunca más volver». Pero papá era listo. Comenzó a sospechar de nuestras conversaciones bajitas, de la manera en que mamá lo miraba durante las comidas. Una noche cachó a mamá revisando el cajón donde guardaba el dinero. «¿Qué estás haciendo, Janet?» «Nada, Alfredo. Solo organizando las cosas». Él agarró todo el dinero que ella había juntado. «El dinero de la casa se queda conmigo, siempre. ¿Se te olvidó?» Esa noche los oí discutiendo en el cuarto.
Papá hablaba bajo, pero el tono era amenazador. Mamá lloraba, trataba de explicarse. Al final, él salió azotando la puerta. En la mañana siguiente, mamá tenía el ojo morado. Me tropecé en la oscuridad, mintió cuando le pregunté. Fue en esa época que Arturo comenzó a ponerse más violento conmigo también, como si sintiera que el tiempo se estaba acabando, que necesitaba aprovechar mientras podía. Los encuentros en el cuartito se volvieron más frecuentes, más brutales. Papá dice que tú y mamá andan haciendo planes, susurró Arturo una tarde mientras amarraba mis manos más apretado de lo normal. Dice que ustedes dos necesitan aprender una lección. Esa tarde fue la peor de todas. Arturo usó cosas que nunca había usado antes. Me lastimó de maneras que me dejaron sin poder caminar bien por días. Y papá vio todo, dando sugerencias, riéndose cuando yo gritaba. Mujer desobediente tiene que aprender a las malas, decía, como si estuviera dando una clase. Y madre que no educa bien a la hija tiene que ver a la hija sufrir las consecuencias. Cuando terminó, yo estaba casi desmayada. Tenía sangre en lugares que ni sabía que podía sangrar. Arturo me tiró en el suelo como si fuera un costal de basura. La próxima vez que tu mamá trate de huir, dijo papá, agachándose cerca de mi oído, va a ser mucho peor que esto. Logré llegar a mi cuarto arrastrándome. Mamá me encontró horas después, desmayada en la cama con fiebre alta. Limpió mis heridas, me dio medicina. Se quedó toda la noche cuidándome. Ya no aguanto más, susurró, pensando que yo estaba dormida. Dios mío, ya no aguanto más ver a mi hija sufriendo así. Fue esa noche que tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. En la mañana siguiente, cuando papá salió a la tienda y Arturo se fue a la escuela, mamá se sentó en mi cama con una expresión que nunca había visto antes: determinación pura. Viviana, dijo sosteniendo mis manos, ya no nos vamos a escapar. Mi corazón se disparó. ¿Cómo que no, mamá? Escaparnos no resuelve nada. Nos van a encontrar, nos van a traer de vuelta, y entonces va a ser peor todavía. Sentí una desesperación total. ¿Entonces nos vamos a quedar aquí para siempre? ¿Vamos a aguantar esto para siempre? Mamá negó con la cabeza, y por primera vez en años vi una sonrisa en su rostro. Pero no era una sonrisa alegre, era una sonrisa fría, peligrosa. No, hija, no nos vamos a escapar porque no vamos a necesitar. Ellos van a salir de nuestras vidas para siempre. No entendí en ese momento lo que quiso decir. Solo entendí 3 días después, cuando me llamó para una conversación que cambió todo. «Viviana, ¿confías en mamá?» «Sí». «Entonces escucha bien lo que te voy a decir. Nos vamos a librar de ellos, de los dos. Pero necesito tu ayuda». Fue así como comenzó el plan más atrevido que 2 mujeres desesperadas jamás tramaron. Un plan que nos daría libertad o nos destruiría completamente. El plan de mamá era tan simple que llegaba a ser genial, y tan peligroso que si salía mal, probablemente estaríamos muertas antes del amanecer. «Viviana», susurró, verificando por tercera vez que la puerta estuviera bien cerrada. «Sabes que tu papá guarda dinero en la caja fuerte de la tienda, ¿verdad?» Asentí. Todo mundo en el pueblo sabía que papá desconfiaba de los bancos, que prefería guardar el dinero en casa. Y también sabes que él y Arturo van a Guadalajara el próximo viernes a buscar mercancía nueva, ¿verdad? Van a quedarse fuera toda la noche. Esto también era cierto. Una vez al mes hacían ese viaje para reabastecer la tienda. Siempre regresaban el sábado en la mañana, cansados y con cruda porque aprovechaban para tomar en la capital. «Entonces, hija», continuó mamá, los ojos brillando con una determinación que me asustaba y me daba esperanza al mismo tiempo, «es ese viernes que vamos a actuar». Lo que estaba planeando era al mismo tiempo la cosa más valiente y más aterradora que jamás había escuchado. Mamá había descubierto que papá mantenía casi todo el dinero de la familia escondido en una caja de metal detrás del mostrador de la tienda. Dinero que él decía que era para emergencias, pero que en realidad usaba para comprar nuestro silencio y nuestra sumisión. «Vamos a agarrar todo el dinero, Viviana»,
cada centavo, y cuando regresen el sábado no nos van a encontrar ni a nosotras ni nada que pruebe que existimos. Pero el plan no era solo robar el dinero y huir. Era mucho más elaborado que eso. Tu papá es un hombre orgulloso, explicó mamá mientras dibujaba el plano de la tienda en un papel. Si simplemente desaparecemos con el dinero, va a saber que fuimos nosotras. Nos va a buscar hasta el fin del mundo. Entonces me contó la parte más atrevida del plan. Íbamos a hacer que pareciera que la tienda había sido asaltada. Íbamos a romper la puerta del frente, revolver todo, esparcir mercancía por el piso, como si bandidos hubieran invadido y se hubieran llevado no solo el dinero, sino también a nosotras dos como secuestradas. ¿Secuestradas?, pregunté, tratando de entender. Exacto. Van a pensar que nos llevaron junto con el dinero, que probablemente estamos muertas en algún lugar. La frialdad en su voz cuando dijo eso me dio escalofríos, pero al mismo tiempo entendí la genialidad de la idea. Si todos pensaran que estábamos muertas, nadie nos iba a buscar. Podríamos empezar vida nueva en otro lugar sin miedo de ser encontradas. Durante los 5 días siguientes, mamá planeó cada detalle. Estudió los horarios de la calle, platicó discretamente con vecinos para saber quién estaría en casa el viernes en la noche, hasta descubrió qué camión podríamos tomar para salir del pueblo sin ser vistas. El secreto, dijo en una de esas conversaciones, es no dejar ningún cabo suelto. Tiene que parecer real en todos los detalles. Mamá consiguió una llave de la tienda. Sabía dónde papá escondía la de repuesto. Planeó exactamente qué productos esparcir por el piso, qué anaqueles tirar, hasta dónde dejar algunas gotas de nuestra propia sangre para hacer parecer que había habido pelea. ¿Sangre nuestra?, pregunté asustada. Solo algunas gotas, hija. En la puerta, en el mostrador, para parecer que tratamos de resistir. La parte más difícil del plan era psicológica. Teníamos que fingir normalidad durante esos 5 días, actuar como si nada hubiera cambiado, como si todavía fuéramos las mismas mujeres sumisas de siempre. Papá no sospechó nada. Continuó con su rutina cruel, llevándome al cuartito siempre que mamá salía, pegándole a ella cuando lo contrariaba, tratándonos como propiedad particular. Cuando regrese de Guadalajara, dijo el jueves, quiero que ustedes dos hayan arreglado toda la casa. Parece posilga. Sí, Alfredo, respondió mamá, bajando la cabeza como siempre hacía. Pero esta vez, cuando él no estaba mirando, me guiñó el ojo. Arturo también estaba emocionado con el viaje. Voy a comprar unas cosas especiales para ti, hermanita, me susurró al oído a la hora de la cena. Cosas que van a hacer nuestros encuentros todavía más interesantes. Sentí ganas de vomitar, pero solo sonreí y asentí, porque sabía que no habría más encuentros. No habría más nada. El viernes en la mañana salieron temprano. Papá besó a mamá en la mejilla, ese besito falso que daba cuando salía de viaje. Arturo se las arregló para apretar mi mano más fuerte de lo necesario al despedirse. «Hasta mañana, mujeres», gritó papá desde el carro. «Pórtense bien». Esperamos hasta que el carro desapareciera completamente en la carretera. Después esperamos 1 hora más, solo para estar seguras. Entonces mamá me miró y dijo, «Ahora, hija, es ahora o nunca». Comenzamos en la tarde, cuando la calle estaba más vacía. Mamá abrió la tienda con la llave de repuesto y entramos como si fuera la cosa más normal del mundo. Cualquiera que nos viera pensaría que estábamos simplemente ayudando con algo de la tienda. La caja fuerte estaba exactamente donde mamá había dicho, una caja de metal pesada, cerrada con un candado simple. Mamá sabía dónde papá guardaba la llave, en una lata de café vacía en la despensa. Cuando abrimos la caja, no creí lo que vi. Había más dinero ahí del que yo imaginaba que existía en el mundo entero. Fajos y fajos de billetes, todos amarrados con ligas, organizados por valor. «Dios mío», susurré. «¿De dónde salió todo esto?» «Tu papá no es solo comerciante, Viviana», respondió mamá, contando rápidamente el dinero. «Les presta dinero a los rancheros con intereses altísimos. Cuando no pueden pagar, se queda con las tierras». Era dinero sucio, dinero sacado de la desesperación de otras familias. De cierta forma,
Eso hizo más fácil tomarlo. Guardamos todo el dinero en una bolsa vieja. Después comenzamos la parte más difícil, hacer la actuación del asalto. Mamá rompió la puerta del frente con una palanca que trajo de casa. El ruido fue terrible, pero era necesario. Después entramos y comenzamos a destruir todo. Tiramos mercancía al piso, volteamos anaqueles, rompimos vidrios. Era como si estuviéramos destruyendo no solo la tienda, sino toda nuestra vida anterior. Cada paquete de azúcar esparcido, cada botella rota, era un pedazo de nuestra prisión siendo deshecha. «Ahora la sangre», dijo mamá, agarrando un cuchillo pequeño. Se hizo un corte superficial en el dedo y dejó caer algunas gotas en la puerta y en el mostrador. Yo hice lo mismo, siguiendo sus instrucciones. No dolió casi nada, pero el simbolismo era poderoso. «Listo», dijo, mirando el resultado. «Ahora vamos a casa a arreglar nuestras cosas». Agarramos solo lo esencial: 2 mudas de ropa cada una, algunos documentos importantes y el dinero. Todo cupó en una maleta pequeña. Antes de salir, mamá hizo una última cosa que me marcó profundamente. Entró al cuartito del fondo, ese lugar maldito donde había sufrido tanto, y le prendió fuego a una pila de paja seca que estaba ahí. «¿Por qué?», pregunté. «Para quemar los fantasmas», respondió, viendo las llamas extenderse. «Para que nunca más nadie sufra en ese lugar». Salimos de casa por última vez cuando la tarde ya estaba cayendo. El camión para la Ciudad de México saldría a las 7 de la noche. Teníamos tiempo suficiente para llegar a la terminal sin correr. En la calle, algunos vecinos nos saludaron. «Buenas tardes, doña Janet». «Buenas tardes, Viviana». Saludamos de vuelta normalmente, como si estuviéramos simplemente yendo a hacer compras al pueblo. Nadie sospechó nada. En el camión, sentadas hasta atrás, finalmente permitimos que la realidad de lo que habíamos hecho llegara hasta nosotras. Estábamos realmente libres. Después de años de tortura, humillación y miedo, estábamos finalmente libres. Mamá sostuvo mi mano cuando el camión comenzó a moverse. «No hay vuelta atrás, hija», susurró. «A partir de ahora somos otras personas». Miré por la ventana y vi Tequila alejándose, volviéndose cada vez más pequeño, hasta desaparecer completamente en la oscuridad de la noche. Junto con el pueblo dejé atrás también a la niña que había sido, esa criatura asustada, lastimada, que aprendió a esconderse dentro de sí misma para sobrevivir. A partir de ese momento sería otra persona, y esa nueva persona tenía planes grandes. El camión se balanceaba en la carretera llena de baches cuando mamá me contó el resto del plan, la parte que había guardado para el final, la más arriesgada de todas. «Viviana», susurró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera oyendo. «No vamos a simplemente desaparecer, nos vamos a morir». Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Cómo que nos vamos a morir, mamá?» «Oficialmente. En los papeles nos vamos a morir oficialmente». Me explicó que tenía un primo lejano en la Ciudad de México, Sebastián, que trabajaba en el registro civil, un hombre que le debía algunos favores a la familia y que por una cantidad generosa podría hacer que 2 actas de defunción aparecieran en el sistema. Janet Santos Silva y Viviana Santos Silva, madre e hija, muertas como consecuencia de secuestro seguido de homicidio. Cuerpos nunca encontrados. La frialdad con que dijo eso me asustó. Mamá había planeado nuestra muerte con la misma precisión que otros planean un viaje. ¿Y después cómo vamos a vivir si estamos muertas? Con nombres nuevos, hija, documentos nuevos, nos vamos a convertir en otras personas completamente. Llegamos a la Ciudad de México en la madrugada del sábado. La ciudad era mucho más grande que Tequila, llena de luces y movimiento incluso a esa hora. Agarré la maleta mientras mamá contaba el dinero discretamente. Teníamos suficiente para vivir bien por años si sabíamos economizar. El primo Sebastián nos encontró en la terminal, un hombre pequeño de bigote grisáceo que miraba nervioso para todos lados, como si esperara ser arrestado en cualquier momento. «Janet», llamó bajito. «¿Eres tú de verdad?» «Soy yo, primo.
Esta es mi hija Viviana. Nos llevó a una pensión barata en el centro de la ciudad, a un cuarto pequeño con 2 camas y una ventana que daba a un callejón sucio. No era lujo, pero era libertad. ¿Qué hicieron?, preguntó Sebastián después de oír nuestra versión resumida de la historia. Alfredo es hombre peligroso. Si descubre que están vivas... Por eso mismo necesitamos morir, respondió mamá, poniendo un fajo de dinero en la mesa. ¿Cuánto quieres para hacer que esto pase? Sebastián miró el dinero, después a nosotras, después de vuelta al dinero. Esto que están pidiendo, si me descubren, me van a meter a la cárcel. Nadie va a descubrir, garantizó mamá. Y si descubren, nosotras garantizamos que no vas a tener ningún problema. Tardó 3 días para que todo estuviera listo. 3 días esperando en un cuarto sofocante, saliendo solo para comprar comida, viviendo con miedo de que alguien nos reconociera. Sebastián aparecía todos los días con actualizaciones del proceso. Conseguí un amigo en el hospital que va a certificar las muertes, contó el segundo día. Dijo que los cuerpos llegaron tan desfigurados que fue imposible hacer reconocimiento, solo por la documentación que ustedes portaban. ¿Y los cuerpos?, pregunté. ¿Qué cuerpos? Ustedes fueron cremadas por cuestiones sanitarias. El miércoles, Sebastián trajo los documentos nuevos. Mamá ahora se llamaba María Concepción de la Silva. Yo me volví Ana Beatriz de la Silva, hermanas huérfanas que habían venido del interior en busca de trabajo. ¿Y nuestra historia anterior?, pregunté, sosteniendo mi nueva credencial de elector. Nunca existió, respondió Sebastián. Janet y Viviana Santos murieron el sábado pasado. Ustedes son personas diferentes ahora. Fue extraño mirar ese documento y ver un nombre que no era mío, pero al mismo tiempo fue liberador. Ana Beatriz no tenía un papá monstruo ni un hermano abusador. Ana Beatriz era una página en blanco. Nos mudamos a una colonia diferente. Rentamos una casita sencilla con 2 cuartos y un patio pequeño. Mamá consiguió trabajo en una fábrica de ropa. Yo me inscribí en una escuela secundaria pública cerca. A partir de ahora, dijo en nuestra primera noche en la casa nueva, somos solo nosotras 2 contra el mundo, y vamos a ganar. La adaptación no fue fácil. Nos despertábamos en medio de la noche con pesadillas, pensando que papá y Arturo nos habían encontrado. Cualquier ruido extraño nos dejaba en pánico. Tardamos meses en lograr dormir una noche completa en paz. En la escuela, tuve que inventar una historia sobre nuestra familia. Conté que nuestros papás habían muerto en un accidente de carro, que vinimos a la capital porque ya no teníamos a nadie en el interior. Los maestros me trataban con lástima, lo que era mejor que desconfianza. Pero lo más difícil era lidiar con lo que me había pasado. A los 11 años yo cargaba traumas que la mayoría de los adultos nunca enfrentarían. Tenía pesadillas constantes, ataques de pánico cuando algún hombre se acercaba, dificultad para concentrarme en los estudios. Necesitas ayuda profesional, dijo mamá una noche después de encontrarme llorando en el baño por 3ª vez esa semana. ¿Qué tipo de ayuda? Doctor de la cabeza, psicólogo. Pero psicólogo costaba caro, y estábamos tratando de ahorrar lo más posible. Entonces, mamá encontró otra solución, la biblioteca municipal. Si no puedes pagar para que alguien cure tu cabeza, dijo, vas a tener que aprender a curarte sola. Fue así como descubrí los libros de psicología. Comencé leyendo folletos simples sobre trauma infantil, después pasé a libros más complejos sobre desarrollo mental, terapia, medicina. Pasaba horas en la biblioteca leyendo sobre mi propia condición, tratando de entender lo que me había pasado. La niña lee demasiado, comentó la bibliotecaria, doña Rosa, con mamá. Solo libro difícil, cosa de adulto. Siempre fue lista, respondió mamá, desde chiquita. Lo que doña Rosa no sabía es que esos libros me estaban salvando. Cada página era como una sesión de terapia gratuita. Aprendí sobre trastorno de estrés postraumático, sobre cómo el cerebro procesa el trauma, sobre técnicas de autoayuda. Fue leyendo esos libros que decidí lo que quería hacer cuando creciera.
No solo doctora, como siempre había soñado, sino psiquiatra infantil. Quería entender completamente cómo funciona la mente de una niña traumatizada. Quería poder ayudar a otras niñas como yo. ¿Estás segura?, preguntó mamá cuando le conté mi decisión. Medicina es carrera difícil, Cara, y para una muchacha como tú, que viene de donde viene. Principalmente por eso, respondí, porque sé lo que es sufrir y que nadie te entienda. Mamá sonrió, esa sonrisa orgullosa que no veía hacía años. Entonces vamos a luchar para que eso pase. Y luchamos de verdad. Mamá trabajaba doble turno en la fábrica, yo estudiaba como una obsesa. Mis calificaciones eran siempre las mejores del grupo. Los maestros comenzaron a notarme, a alentarme. Ana Beatriz tiene potencial para la universidad, le dijo la maestra de biología a mamá en una junta. Debería hacer preparatoria. Preparatoria también costaba cara. Entonces conseguí un trabajo los fines de semana vendiendo dulces en el Zócalo. El dinero era poco, pero ayudaba. Mamá nunca se quejó del cansancio. Yo nunca me quejé de la falta de tiempo para jugar. Fueron años duros, pero también años de construcción. Cada día que pasaba, Ana Beatriz se volvía más fuerte, más determinada. Viviana, esa niña asustada, se iba quedando atrás, enterrada junto con nuestra vida anterior. A los 17 años, presenté examen de admisión para medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Era mi sueño, pero también mi mayor miedo. ¿Y si no pasaba? ¿Y si todo nuestro sacrificio había sido en vano? Independientemente del resultado, dijo mamá la noche antes de que salieran los resultados, ya estoy orgullosa de ti, de la mujer en que te convertiste. Al día siguiente mi nombre estaba en la lista, Ana Beatriz de la Silva, aprobada en 25º lugar para la carrera de medicina. Lloré tanto que doña Rosa de la biblioteca vino a abrazarme. Sabía que lo ibas a lograr, niña. Desde el primer día que te vi aquí, sabía que eras especial. Mamá lloró aún más que yo, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de victoria. Habíamos logrado, contra todas las probabilidades, habíamos logrado. Esa noche, solas en casa, mamá me contó algo que cambió todo. ¿Sabes ese dinero que agarramos de tu papá? Sé. Descubrí de dónde venía. Platiqué con personas que lo conocían en Tequila. Me contó que papá no les prestaba dinero solo a rancheros. Financiaba otras cosas también. Cosas que involucraban niños, otros hombres como Arturo. Nuestra casa era solo una de las paradas en una red mucho mayor de horror. «Entonces el dinero que estamos usando para tu educación», dijo mamá, «es dinero que él ganó destruyendo otras familias como la nuestra». Entendí el peso simbólico de aquello. Estaba usando el dinero de mi verdugo para convertirme en alguien que protegería a otros niños. Era justicia poética en su forma más pura. «No me siento culpable», dije. «Siento que es el destino correcto para ese dinero». Mamá asintió. Yo también. Y fue así como a los 18 años entré a la Facultad de Medicina cargando no solo mis sueños, sino también una misión. Iba a graduarme no solo para mí, sino para todas las niñas que sufrieron como yo sufrí. Todavía no sabía todas las dificultades que me esperaban por delante. Todavía no imaginaba cuántas veces iba a querer renunciar, cuántas noches iba a pasar estudiando hasta el amanecer, cuántas veces iba a reprobar antes de lograr graduarme. Pero sabía una cosa, no importaba cuánto tiempo tardara, no importaba cuántos obstáculos aparecieran, lo iba a lograr. Porque no estaba luchando solo por mí, estaba luchando por todas las Vivianas del mundo. La primera vez que reprobé, lloré 3 días seguidos. Era 1972, estaba en segundo año de medicina y la materia era anatomía. El profesor, doctor Enrique, un hombre serio de anteojos gruesos, me llamó después del examen. «Señorita Ana Beatriz», dijo, hojeando mi examen con cara de desaprobación. «Sus calificaciones teóricas son excelentes, pero en la práctica se traba completamente cuando necesita examinar pacientes del sexo masculino». Era verdad. Siempre que necesitaba hacer examen físico en hombres, mis manos temblaban, mi voz fallaba,
Mi cerebro simplemente se desconectaba. Los profesores pensaban que era timidez de muchacha del interior. No imaginaban que cada toque, cada cercanía con un cuerpo masculino me transportaba de vuelta a ese cuartito maldito. Voy a tener que reprobarla, aún con sus calificaciones teóricas altas. Medicina exige seguridad en todas las situaciones. Salí de ahí destrozada. Mamá me estaba esperando en la puerta de la facultad, como hacía todos los días desde que comencé la carrera. ¿Y qué tal, hija? ¿Cómo te fue? No pude responder. Simplemente me desplomé a llorar ahí mismo, enfrente de todo mundo. Mamá me abrazó sin hacer preguntas, me llevó a casa, preparó un té de manzanilla y esperó a que me calmara para platicar. Reprobé, mamá, reprobé por culpa de lo que ellos me hicieron. Fue la primera vez que admití en voz alta cómo mi pasado todavía me controlaba. Todos esos años pensando que había superado, que Ana Beatriz era suficientemente fuerte para dejar a Viviana atrás, y descubrí que no era así. «Hija», dijo mamá, sosteniendo mis manos, «el trauma no desaparece de la noche a la mañana. Se queda ahí, esperando el momento correcto para aparecer. Pero ¿y si nunca logro? ¿Y si cada vez que un paciente hombre necesite de mí me trabe así? Entonces vamos a encontrar una manera de que no te trabes». Mamá consiguió dinero de donde no había para pagarme terapia. Una psicóloga llamada doctora Elena, mujer de unos 50 años, cabellos grisáceos, voz calmada y ojos gentiles. «Ana», dijo en nuestra primera sesión, «cuéntame qué pasa cuando necesitas tocar a un paciente masculino». Traté de explicar, pero las palabras salían revueltas, confusas. ¿Cómo contar que cada vez que veía a un hombre sin camisa recordaba a Arturo? ¿Que cada vez que necesitaba examinar un abdomen masculino oía la voz de papá susurrando instrucciones? Tardamos 6 meses solo para que yo lograra hablar sobre mi pasado. 6 meses mintiéndole a la doctora Melena, inventando que mis papás habían muerto en un accidente, que mi trauma venía de haber presenciado su muerte. «Ana», dijo en una sesión, «me estás contando una historia, no tu verdad. Y mientras no hablemos de tu verdad, no vamos a poder ayudarte». Fue cuando me desplomé y conté todo. Absolutamente todo sobre Viviana, sobre el cuartito, sobre papá y Arturo, sobre nuestra huida, sobre nuestra muerte oficial. La doctora Elena me escuchó sin juzgar, sin demostrar shock o lástima. «Sobreviviste a lo imposible», dijo cuando terminé. «Y ahora quieres ayudar a otros niños. Eso no es trauma, Ana. Eso es propósito». Las sesiones comenzaron a hacer diferencia. Aprendí técnicas de respiración para controlar el pánico, ejercicios mentales para mantenerme en el presente cuando las memorias volvían. La doctora Helena me enseñó que mis gatillos no eran debilidad, eran señales de alerta de un cerebro que aprendió a protegerse. «Tu miedo de los hombres no es irracional», explicó. «Para una niña que vivió lo que tú viviste, desconfiar de figuras masculinas es supervivencia». Volví a anatomía el semestre siguiente. Esta vez le avisé al profesor de mi dificultad, obviamente sin contar detalles. «Tengo un problema con ansiedad cuando necesito examinar pacientes masculinos», expliqué. «¿Puedo empezar siempre acompañada de una compañera?» El profesor Enrique, que el semestre anterior parecía un ogro, mostró más comprensión de la que esperaba. «Claro, y si necesitas más tiempo para acostumbrarte, sin problema». Fue así, paso a paso, que fui venciendo mis miedos. Primera vez examinando a un paciente hombre con una compañera al lado, después sola pero con la puerta abierta, después con la puerta cerrada. Cada pequeña victoria era celebrada en casa con mamá. Hoy logré auscultar a un señor de 60 años sin que me temblaran las manos, contaba en la cena. «Mi hija es una guerrera», respondía mamá, orgullosa. Pero incluso superando las dificultades prácticas, la carrera continuaba siendo desafiante de otras formas. Éramos solo 5 mujeres en un grupo de 40 alumnos. Los profesores siempre se las arreglaban para recordar que medicina no era lugar para señoritas delicadas.
Mujer que quiere ser doctora tiene que ser 2 veces mejor que el hombre, dijo el profesor de cirugía en una clase, porque va a ser 2 veces más cuestionada. Tomé eso como motivación. Estudiaba más que cualquier compañero, sacaba mejores calificaciones, sabía responder preguntas que dejaban a los muchachos en blanco. Algunos compañeros me respetaban por eso, otros me detestaban. Ana solo sale bien porque los profesores le tienen lástima, oí a un compañero comentar en el pasillo. Mujer en la carrera de medicina es solo para aparentar. No respondí. Dejé que mi calificación en el siguiente examen respondiera por mí. Primer lugar, como siempre. En 1975, en 4º año, pasó algo que cambió mi perspectiva sobre mi vocación. Estaba haciendo prácticas en pediatría cuando llegó una niña de 8 años con síntomas extraños, heridas inexplicables, comportamiento retraído, miedo excesivo de adultos. Probablemente sufre algún tipo de violencia doméstica, comentó la enfermera conmigo. ¿Pero cómo probar? Miré a esa criatura y me vi a mí misma a los 8 años. La misma mirada asustada, la misma postura de quien espera ser lastimada en cualquier momento. ¿Puedo platicar con ella sola? Pregunté al médico responsable. Puedes intentar. No habla con nadie desde hace 3 días. Me senté al lado de la cama de la niña, al mismo nivel de sus ojos. No traté de tocarla, no traté de forzar conversación. Simplemente me quedé ahí, quieta, mostrando que era seguro. Hola, dije después de algunos minutos. Mi nombre es Ana. ¿Y el tuyo? Me miró con desconfianza, pero respondió bajito. Carla. Carla es un nombre bonito. ¿Sabes por qué estás aquí, Carla? Negó con la cabeza. Estás aquí porque alguien te lastimó, ¿verdad? Y queremos ayudarte. Fue cuando comenzó a llorar. No el llanto alto de niña caprichosa, sino ese llanto silencioso de quien aprendió que hacer ruido puede ser peligroso. ¿Quién te lastimó, Carla? No puedo decir, susurró. Él dijo que si cuento, va a ser peor. Mi corazón se detuvo. Era exactamente lo que Arturo solía decirme. ¿Sabes qué te voy a decir, Carla? A veces cuando contamos la verdad a las personas correctas, logramos librarnos de quien nos lastima. Tardó 2 horas, pero Carla contó todo. El padrastro que abusaba de ella cuando la mamá salía a trabajar, las amenazas, el chantaje emocional, el miedo constante. Fuiste muy valiente contando esto, dije, sosteniendo su manita, y ahora vamos a hacer que él nunca más te lastime. Activamos al DIF, a la policía ministerial, todos los órganos responsables. El padrastro fue arrestado. Carla se fue a casa de la abuela materna. 3 meses después, volvió al hospital para una consulta de rutina. Irreconocible, sonriente, platicadora, juguetona. «Doctora Ana», gritó cuando me vio, «mira cómo estoy mejor». En ese momento entendí que había encontrado mi verdadera vocación. No quería solo ser pediatra. Quería ser la doctora que otros niños buscarían cuando necesitaran contar sus secretos más dolorosos. Me especialicé en abuso infantil. Leí todo lo que encontré sobre el tema, participé en congresos, tomé cursos extras. Mis profesores encontraban extraño tanto interés en un área tan específica. ¿Por qué no cirugía pediátrica?, preguntaba mi orientador. ¿O cardiología infantil? Áreas más prestigiosas. Porque es esto lo que el mundo necesita, respondía. Alguien que entienda a esos niños. Me gradué en 1976 a los 25 años. Fueron 7 años de mucho sudor, muchas lágrimas, 2 reprobadas, incontables noches en vela estudiando. Pero valió cada segundo. En la graduación, mamá estaba en primera fila, llorando de orgullo. Cuando llamaron mi nombre, Ana Beatriz de la Silva, graduada en medicina con especialización en pediatría. Ella gritó tan fuerte que todos se rieron. «¡Esa es mi hija!», berreó. «Mi doctora». Después de la ceremonia, solas en casa, mamá me entregó un regalo, una placa pequeña grabada con las palabras «Doctora Ana Beatriz de la Silva, pediatra». «Para tu primer consultorio», dijo.
Mamá, todavía ni sé si voy a poder abrir consultorio. Sí vas a poder, y cuando lo abras, esta placa va a estar en la puerta. Conseguí trabajo en un hospital público en la sala de emergencias pediátricas. El salario era bajo, las condiciones difíciles, pero era donde podría hacer más diferencia. Era donde llegaban los niños como Carla, como yo fui un día. En el primer mes atendí 17 casos de sospecha de abuso. Algunos obvios, otros sutiles, pero todos con el mismo patrón que aprendí a reconocer. La mirada asustada, la postura defensiva, el miedo de adultos. ¿Cómo sabes siempre cuando un niño está siendo abusado?, me preguntó una colega. Tengo un instinto increíble para eso. No era instinto. Era reconocimiento. Una sobreviviente reconociendo a otras sobrevivientes. A los 30 años, en 1981, finalmente abrí mi propio consultorio, un espacio pequeño pero acogedor, decorado especialmente para que los niños se sintieran seguros. La placa que mamá me dio estaba en la puerta, exactamente como ella predijo. Mi especialidad se hizo conocida en la ciudad. Otros médicos comenzaron a mandarme casos difíciles, niños que no hablaban con nadie, situaciones complejas de violencia doméstica. La doctora Ana tiene una manera especial con esos niños, decían. Ellos confían en ella. Claro que confiaban. Yo entendía lo que estaban pasando porque había pasado por lo mismo. Hablaba su idioma, reconocía sus miedos, sabía exactamente qué palabras usar para hacerlos sentir seguros. Cada niño que ayudé fue una pequeña venganza contra papá y Arturo. Cada familia que salvé fue una victoria sobre el sistema que trató de destruirme. Transformé mi dolor en propósito, mi trauma en herramienta de curación. Y mamá siempre estuvo ahí, apoyándome, alentándome, recordándome de dónde veníamos y cuánto ya habíamos conquistado. Salvaste a más de 1000 niños en estos años, dijo en mi cumpleaños 40. 1000 niños que no van a pasar por lo que pasamos. Los salvamos, mamá, nosotras dos juntas, porque fue así mismo. Cada conquista mía era nuestra. Cada vida que transformé cargaba la fuerza que ella me dio cuando más la necesité. Mis queridos que me han visto hasta aquí, les agradezco de corazón por escuchar a esta viejita contar su historia. Si mi jornada tocó su corazón de alguna forma, les pido que dejen un me gusta en este video y se suscriban al canal. Cada suscripción me hace sentir que valió la pena abrir mi corazón, que mis palabras pueden tal vez traer consuelo o fuerza para alguien que está pasando por su propio valle de sombras. Mi nieta publica varios testimonios de otras abuelitas que, como yo, cargan historias de dolor, resistencia y triunfo. Historias que nos recuerdan que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, que nuestras cicatrices, aunque nunca desaparezcan completamente, pueden convertirse en marcas de honor que cuentan no solo lo que sufrimos, sino principalmente cómo sobrevivimos. Hasta el próximo video, mis queridos. Que Dios bendiga el camino de cada uno de ustedes y que nunca pierdan la esperanza. Incluso en las noches más oscuras, esta abuelita aquí es prueba viviente de que siempre, siempre hay luz al final del túnel.